Al ministro de la motosierra, Federico Sturzenegger, le quedan menos de 50 días para concretar su último gran impulso de reformas al Estado argentino. Efectivamente, el titular de la cartera de desregulación confirmó en esta entrevista con Bloomberg Línea que no buscará renovar las facultades que le delegó el Congreso el año pasado. En ese contexto, de acá a los primeros 10 días de julio, promete una última ráfaga de decretos para fusionar y cerrar organismos públicos, además de suprimir normativas que vea como obstáculos para el desenvolvimiento del sector privado. Pero no será el final del empuje reformista del gobierno de Milei, y Sturzenegger dijo que la segunda etapa va a depender del caudal de votos que logre juntar el oficialismo en octubre y que confía que ya se está generando el consenso necesario para lograr un buen resultado en esas elecciones legislativas. En la visión del ministro, ese consenso, incluso con la oposición, se va a generar a través de los resultados virtuosos de reformas como la desregulación de la industria yerbatera, la liberalización de las exportaciones de carne y el desarmado del régimen de Tierra del Fuego. El crecimiento al final será lo que mande y genere respaldo de la mayor parte de la sociedad, uno que permita tener el riesgo país de vecinos como Uruguay o Chile y donde la izquierda y la derecha respeten reglas económicas básicas. Esa al menos es la visión de Federico Sturzenegger. Ministro, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá con toda la audiencia de Bloomberg Línea. Muchas gracias a vos, Francisco, por este tiempo, así que un placer que nos hayas venido a visitar. Bueno, la primera pregunta que tengo es más bien de color. ¿Cómo sigue la relación con Elon Musk, con el equipo de Doge? Me gustaría saber si fluyó esa relación desde entonces y si hay diálogo. Yo nunca hablé con Elon Musk, sí habló el presidente en varias ocasiones. Siempre cuento que mi impresión es que cuando uno lee la biografía de Elon Musk, la de Isaacson, que siempre la recomiendo, está claro que Elon Musk tenía una fijación con el tema de la desregulación, en particular por sus operaciones en SpaceX, ¿no? Que es una actividad, digamos, muy regulada. Y creo que a partir de las conversaciones con Javier, donde Javier le contó lo que estábamos haciendo en este ministerio, creo que él ahí como, esto es una especulación mía, pero creo que conectó con la posibilidad de que sea desde el gobierno se pueda impulsar esa agenda de desregulación. Así que en algún sentido muy, muy modesto, quizás fuimos a la inspiración de eso. Después, este proceso del Doge, incluso nosotros, fíjate que nosotros somos el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, o sea, tenemos una pata motosierra, nosotros simbolizamos la transformación del Estado como la motosierra, esa idea central de un Estado más chico para poder cobrar menos impuestos a la gente, y la pata de la desregulación, ¿no? Yo en los primeros movimientos de Elon Musk creo que terminó yéndose él mucho más por el lado de la motosierra, ¿no? Porque se focalizó mucho más en el tema de los gastos espurios que le encontraba en el gasto público norteamericano. Pero bueno, me parece que sí somos en algún sentido primos hermanos, así que siempre es complicado tenerlo a Elon Musk en la misma línea de negocio en la que uno está, ¿no? Porque es una persona tan absolutamente extraordinaria, pero así que bueno, nosotros aprendiendo mucho también de lo que hacen ellos. En líneas generales, después de un año y medio de este gobierno, ¿cuánto progreso, cuánto se avanzó en el sentido de poder atraer a empresas del propio Elon Musk como Tesla? ¿Te imaginas abriendo un local a Elon de Tesla como lo hizo en Chile, por ejemplo? Bueno, ojalá que sí. De hecho, estamos en la parte final de una simplificación de todo lo que es el régimen de importación de vehículos. Lamentablemente estamos bastante atados de manos por el Mercosur en ese sentido, pero la última modificación de la ley de tránsito va a agilizar mucho la posibilidad de importación de vehículos para los particulares puntualmente. Algunas empresas de Elon Musk tuvieron una participación ya importante en el proceso de cambio en Argentina. Una puntualmente que creo que la tendrás muy presente vos también, es la irrupción de Starlink en el mercado. Nosotros en el DNU 70 una de las cosas que hicimos fue la liberación de la internet satelital. Argentina es un país obvio para Starlink, porque es un país con muy baja densidad y grandes extensiones, entonces no es económico andar tirando fibra óptica por todos lados. Y bueno, esas cosas sorprendentes que a veces te da... A ver, sorprendentes. Obviamente siempre hay intereses que están por detrás, pero es como increíble que Argentina tenía esa actividad vedada y eso hay una respuesta muy grande de Elon Musk en ese sentido. Total, Francisco, que en Ciudad de Buenos Aires, no sé si sabías, está saturada la capacidad de los satélites de Starlink. O sea, hoy no podés comprar
más kits de conexión, pero no porque haya ninguna restricción, sino que la restricción ahora es la capacidad de oferta, ¿no? Y más que Tesla, ¿no? Una cosa que para mí sería absolutamente central, Elon Musk está trabajando con una tecnología que se llama de satélite a celular, es decir, que vos el celular lo puedas, digamos, trabajar directamente con el celular, y eso para Argentina también sería extraordinario porque hoy nuestra red de celulares no tiene cobertura completa del territorio nacional, así que eso, ojalá eso llegue y muy pronto. Contador que tenés ahí en tu oficina marca 53 días que les quedan de facultades delegadas del Congreso para avanzar con estas reformas. ¿Buscan renovar esas facultades delegadas, el plazo que tienen? No, siempre la idea fue no renovarlas porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos y todo lo que podemos hacer por facultades delegadas, cuando venzan esos 53 días, va a estar hecho. Yo puse estos relojes acá en mi oficina para que mi equipo estuviera consciente, ¿no? de que ese tiempo. A mí me parece que el Congreso nos dio un año, fue un tiempo muy generoso, creo que ya lo hemos usado como ningún gobierno de la democracia lo ha usado. Y me parece que nada, teníamos que tener el trabajo listo en esa semana. Puntualmente, en estos últimos 50 días, vas a ver una serie de decretos delegados donde se hace una profunda reformulación del Estado, ¿no? O sea, se van a fusionar organismos, se van a cerrar organismos, se van a, lo que nosotros llamamos centralizar, porque tenías muchos organismos que habían crecido como organismos descentralizados y entonces tienen como una autonomía financiera que los había llevado a una proliferación de trámites burocráticos con el solo fin de recaudar, ¿no? Entonces, eso en los próximos 50 días vas a ver un movimiento bastante importante. O sea, digamos, estos últimos 50 días van a ser bastante interesantes en el uso de las facultades delegadas. Y te puedo preguntar por las 2 o 3 máximas prioridades que digas, acá se podría aumentar muchísimo la productividad, la competitividad del sector privado. Me parece que es una pregunta absolutamente válida. Para estos 60 días, ¿no? Bueno, no, yo diría que para estos 60 días en facultades delegadas lo que vamos a estar haciendo es esta serie de decretos que nos van a permitir seguir con la motosierra, porque en realidad la delegación que nos dio el Congreso tiene mucho más que ver con la motosierra que con la desregulación. O sea, el Congreso lo que nos dijo es, si vos encontrás actividades del Estado que consideras que son innecesarias, las podés eliminar, aun cuando esa competencia fuera, o esa obligación del Estado se hubiera dado originalmente por ley. Entonces, yo diría que de acá a estos 50 días vamos a terminar de usar las facultades delegadas para terminar esa tarea de racionalización del gasto. Por supuesto, es una tarea que después continúa permanentemente, ¿no? Pero... Y la continuidad depende del caudal de votos que consigan en octubre. Bueno, es justamente eso iba. Después, en función del caudal de votos que nosotros obtengamos, se abre otra ventana, que es la de la reformulación de leyes para la cual no teníamos facultades delegadas. Entonces, yo creo que Argentina va, seguramente después vamos a hablar un rato del contexto macro de Argentina, de dónde estamos y qué vemos, pero voy anticipándote que nosotros vemos una Argentina convergiendo muy rápido, yo creo que mucho más rápido, probablemente que ninguno de los analistas de mercado que nos está escuchando piensa, o te diría que la mayoría de los argentinos piensa, vamos a converger a estándares internacionales de estabilidad macroeconómica. Cuando me refiero a estándares internacionales es inflaciones como la que tienen los países desarrollados, y eso tiene, Francisco, impone una necesidad lo decía el otro día el presidente, de un pequeño cambio en la estructura contractual de la economía, es decir, ya es una economía que no tiene inflación. Entonces la inflación es una aberración, es un impuesto a los pobres, destruye el sistema financiero, pero por ejemplo en el mercado laboral permite cierta flexibilidad, porque cuando uno tiene que hacer como un acomodamiento de salarios, viste que siempre se dice que los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera, y entonces como que la inflación te ayuda a hacer esos acomodamientos. Cuando la inflación desaparezca de Argentina, como lo que te decía, pienso que se va a dar incluso antes de lo que la gente piensa, nos va a obligar a replantearnos todas las rigideces que tiene nuestro mercado laboral
y me parece que eso sí nos va a requerir ir al Congreso y tener una discusión, ¿no? Entonces, me parece absolutamente importante esto que estás marcando, que, bueno, nosotros tenemos una agenda hasta octubre, y me parece que después de octubre el presidente va a volver a la carga con el Congreso, como hicimos con la ley bases al comienzo de la gestión. Te diría siguiendo los lineamientos de lo que él llamó el Pacto de Mayo, no sé si te acordás del año pasado. Entonces acordate, ahí hablaba de la reforma laboral, hablaba del otro tema central que yo creo que es fundamental para Argentina, que es el de la apertura económica. La apertura es importantísimo para que Argentina haga un upgrade de su estructura productiva. Creo que tiene un potencial en una economía abierta, Argentina tiene un potencial enorme. Él hablaba ahí de una reforma tributaria, hablaba de una reforma previsional, en fin, digamos, esos temas más de fondo que bueno, me parece que para eso estamos pidiendo nosotros también el apoyo en las elecciones, tanto las locales como las que después vengan por el Congreso en octubre. El mercado se anticipa, como bien sabrás, por tus diferentes pasos por la administración pública, y por más que la convergencia a niveles de estabilidad macro se dé más rápido que lo que el mercado piensa, la pregunta que ya se está empezando a hacer es la durabilidad de las reformas que incluso consigan hacer, ¿no? ¿Qué dice a la gente que en 2027 no venga alguien que... Claro, te digo un par de cosas respecto de eso, ¿no? Primero, lo primero que te digo es que estamos muy tranquilos. O sea, nosotros tenemos una tarea, el presidente nos dice a los ministros, miren, acá tenemos la tarea de bajar el tamaño del Estado, bajar los impuestos, dar libertad económica, consolidar la seguridad. Y el presidente nos dice, ustedes no se fijen en nada, no se fijen ni en el dólar, ni en el riesgo país. Ustedes tienen que hacer esa tarea. Hagan esa tarea y si esa tarea está bien hecha, los resultados van a estar. Entonces, y lo mismo ocurre con el tema de inversiones. Nosotros entendemos que el que está mirando a Argentina para una inversión real, incluso para comprar un bono, dice, bueno, a ver, acá yo tengo un alumno que fue el peor alumno de la clase durante 50 años, o sea... Hay una frase famosa de Twitter que es Argentina es siempre un trade, nunca es una inversión de largo plazo. Claro, ok. Bueno, Argentina es un país que endiosó la trampa, o sea, cuando Maradona le mete el gol a Inglaterra, nosotros dijimos, eso no fue un acto que fue ilícito, fue violar las reglas del juego, dijimos, fue la mano de Dios, o sea, entonces, bueno, ahora ves que el alumno el último año y medio se puso a estudiar, fue a casa, hace los deberes, entrega las tareas, tiene superávit fiscal, tiene la política monetaria ordenada, y nos parece absolutamente lógico que del otro lado haya un tiempo para ver si esto se sostiene, cómo responde la sociedad argentina, y te digo, nosotros no tenemos ninguna ansiedad en ese sentido. Entendemos que está ese proceso, que ese proceso tiene que madurar en el otro. Nosotros estamos simplemente muy convencidos y coherentes en el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, me parece que esa sería la reflexión que yo tenía respecto de esto, ¿no? Vos me preguntabas específicamente sobre... Sí, las reformas pueden durar en el tiempo. Perfecto. Entonces, ¿cómo puede durar en el tiempo? Entonces, para eso yo cuento una historia. Digo que Argentina en estos 50 años se construyó su propio, la figura que uso es que se construyó su propio triángulo de las Bermudas. O sea, se atrapó en una trampa propia. Ahora, esa trampa, ¿quién la construyó? La construyeron distintos elementos de la sociedad. Entonces, yo creo que parte de esa trampa la construyen los sindicatos, parte de esa trampa la construye parte del empresariado. Hoy, por ejemplo, anunciamos digamos, en estas últimas semanas hemos anunciado un montón de privilegios empresarios que han ido cayendo, Tierra del Fuego, Vacuna Aftosa, aluminio, etc. Y después tiene un gran gestor político, este Triángulo de las Bermudas, que es el Partido Peronista, que yo lo tiendo a interpretar como el partido conservador de Argentina, el partido de los intereses creados, el partido del status quo, ¿no? Entonces, para desarmar ese triángulo de las Bermudas de manera definitiva, vos tenés que hacer dos cosas. Primero, tenés que destruirles el castillo legal, la arquitectura legal que ellos armaron para esto. Un economista muy conocido, se llama Jorge Bustamante, le dice, en Argentina el problema no son los ilícitos, sino los lícitos, porque es el sistema jurídico el que ha armado. O sea, acá, digamos, estos privilegios
se sostiene en el aparato legal. Entonces, la manera que esto se logra es cambiando ese aparato legal. Y eso el presidente Milei lo está haciendo desde el día 1, DNU 7023, ley bases, todo el trabajo que estamos haciendo con las facultades delegadas. Entonces, vamos desarmando esa estructura legal. Ahora, subyacente al desarmado de esa estructura legal, la verdadera sustentabilidad definitiva del cambio va a ocurrir cuando esos factores de interés que se benefician de este régimen antiguo, sus fuentes, en algún sentido, es como que vos los debilites financieramente, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros llegamos a Argentina hace 20 años, sufría el flagelo de los piquetes, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Era imposible, vos venías a trabajar, no sabías si podías volver a tu casa. ¿Qué hizo la ministra Petovelo con el presidente Javier Milei? Dijeron, no, acá el problema es que todo este sistema de ayuda social tiene un problema, que tiene unos intermediarios. O sea, el gobierno le da la plata a un intermediario para que ese intermediario se lo dé a la gente. ¿Para qué? Yo le voy a dar el dinero directamente a la gente. Entonces los desfinanció a esos intermediarios. Y esos intermediarios eran justamente los que organizaban los piquetes de alguna manera para extorsionar al gobierno o convencer al gobierno que necesitaban más recursos para controlar los piquetes, pero ellos mismos lo armaban los piquetes. Cuando la ministra Petovelo elimina esa intermediación, ¿qué pasó? De un mes al otro los piquetes desaparecieron, ¿no? Entonces, sería como un ejemplo de decir, en Argentina hay una estructura de status quo, hay una estructura de intereses, esa estructura se sostiene a partir de ciertos grupos que tienen beneficios, usan esos beneficios para justamente hacer lobby, presionar, movilizar, para mantenerse. Entonces, las reformas económicas de Javier tienen una dimensión de que son útiles en sí mismas como reformas económicas, pero también, digamos, por ejemplo, el empresariado. Si vos metés competencia, le diluís las rentas esas extraordinarias y entonces les diluís la capacidad de lobby a favor de ese régimen, ¿no? Entonces, yo le digo a mi familia, yo el día que voy a dormir tranquilo de que estas reformas son estructurales y son permanentes fue el día que hayamos logrado desarmar la estructura económica de aquellos que quieren volver, digamos, a esa Argentina de 50 años, que Javier la llama el modelo de las castas, y que Javier apropiadamente dice que es el modelo empobrecedor de las castas, porque este modelo arrancó al fin de los años 60, cuando Argentina tenía 5% de pobres, y él recibió un gobierno con 50% de pobres. Las reglas básicas, de todas formas, y el consenso entre la oposición y el gobierno es algo que sí sucede en los dos países con menor riesgo país de Latinoamérica, o de los más bajos, que son Uruguay y Chile. Hay cosas de la política económica que no se tocan década tras década. ¿Eso no es un déficit en la concepción de la política de este gobierno? Por eso el presidente él dice que la parte más importante de su agenda y el mayor tiempo se lo dedica a lo que se llama la batalla cultural, la batalla de explicarle a la sociedad por qué necesitamos equilibrio fiscal. Recién se acaba de anunciar el superávit fiscal de abril y el presidente lo celebra, ¿no? Entonces es un presidente celebrando el superávit fiscal, el orden fiscal. Entonces me parece que bueno, eso es parte de la tarea. Parte de la tarea es explicarle a los argentinos que el kirchnerismo era el ajuste, que el alto gasto público era el ajuste, porque si vos tenés mucho gasto público tenés que cobrar mucho impuesto. Entonces el gasto público alto es el ajuste para la gente para financiar a la política. Y el gasto público chico es justamente el ajuste de la política para devolver los recursos a la gente. Porque vos fíjate qué increíbles que son el kirchnerismo, que ellos tratan de convencerte que bajar el gasto público es en contra de la gente. No, bajar el gasto público es justamente me permite a mí bajarle los impuestos y es devolverle los recursos a la gente, ¿no? Así que bueno, eso es parte de la batalla que encara el presidente. Me parece somos muy afortunados de un presidente que está dispuesto a dar esa batalla cultural. Está dispuesto a dar ese debate, es una persona muy frontal, es una persona que da el debate de manera pública, ¿vale? Sus ideas están ahí para que toda la sociedad evalúe
Eso, y me parece que sí, me parece que ojalá cuando él termine su segundo mandato ya haya una conciencia en Argentina mucho más fuerte sobre la necesidad de estas cosas. ¿Y un consenso? Y consenso, claro, y que se haya construido mucho más. Bueno, por lo pronto parece que hay mucho más consenso que el que se pensaba, ¿no? Porque tenés un presidente que ajusta 5 puntos el gasto público y en realidad pasa a ser más popular, porque lo que dice Javier es el achicamiento del Estado no es impopular, es popular. ¿Y eso es lo que va a obligar a la oposición a ir a ese consenso? Ojalá que sí.